Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Desde Ecuador, por si acaso hay personas también de otros países aquí reunidas. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por acompañarnos. Me siento muy honrada de estar aquí y de poder compartir este tema tan importante sobre el perdón, porque realmente el perdón es un estilo de vida, es una decisión que debemos tomar día a día, porque ¿quién no pasa por situaciones difíciles diariamente? ¿Quién no se topa muchas veces con personas también que nos hacen daño? Personas con las que probablemente no compaginamos. Entonces es necesario perdonar en todo momento de nuestra vida. Entonces, muy contenta también por este lindo tema y de poder verlos aquí. También a los amigos que nos acompañan por Facebook, un saludo muy especial. Sí, este programa queda grabado con Enfoque Virtual, el canal que tenemos nosotros en YouTube. Si algún momentito quieren volverlo a ver, queda grabado el canal con Enfoque Virtual. Todos invitados a participar, a entrar al canal si desean ponerle like, le ponen like para que nos ayude a continuar con esta labor. ¿Me avisa Miguel, por favor? Sí, continuemos nomás porque tengo problemas con el internet, no puedo cargar. Al final lo pondré. Ajá. Adelante, ingeniera, muchas gracias. Muchas Entonces, gracias, Miguel. Gracias nuevamente, Juanito, también por la invitación. Voy a permitirme compartir la pantalla. Vamos a tener una presentación relacionada a esta temática, como decía en el anuncio, el poder sanador del perdón. Por favor, me confirman que se pueda ver. Muchísimas gracias. se ve Correcto, muy Y bien. bien claro. he puesto un eslogan, una decisión por la libertad. Sabemos que el perdón es una decisión, no es un sentimiento, como muchas veces creemos, como muchas veces pensamos. Es dependiendo el estado de ánimo que tengamos. Sabemos que los sentimientos son pasajeros, sin embargo, el perdón es permanente, es una decisión y como les dije anteriormente, un estilo de vida en nuestra vida, un estilo de vida en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque eso nos dará libertad, nos dará paz y por eso habla de una sanidad, no solamente una sanidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sino también llegar a una sanidad física a raíz de poder soltar esas cargas complicadas que nos lleva la falta de perdón. Así que bueno, primero iniciemos conversando un poco sobre la palabra perdón. ¿De dónde sale esta palabra? Son de origen latino, justamente, y de un prefijo, está formada por un prefijo per, ¿sí? Y del verbo latino también donare, ¿sí? ¿Qué es per? Es pasar por alto, es cruzar, pasar, ¿sí? Digamos, también perder para ganar, es como pasar por alto. ¿Sí? Este prefijo per. Y donar, todos sabemos donar, regalar, ¿sí? Es una donación, es un acto de bondad, es como un obsequio que damos, ¿sí? Este dar que procede a su vez de la palabra donum, ¿sí? Y todo esto unido implica justamente la idea de condonar una deuda, de cesar una falta, de darla por terminada, de dar por terminado también el resentimiento por una ofensa, eximiendo al culpable, ¿sí? Es decir, liberando al culpable de cualquier obligación, de cualquier discrepancia, de cualquier error. Esta terminología ha sido tomada de la Real Academia Española y es una definición del perdón bastante clara
¿sí? Y que nos lleva también a reflexionar, no solamente desde el punto de vista de la palabra o la etimología, del origen de esta palabra, sino también ya más a fondo desde distintos puntos de vista. ¿Sí? Tenemos desde el punto de vista psicológico que es un proceso cognitivo y emocional, ¿sí? Psicológicamente y como el ser, como nosotros como humanos estamos formados por alma, por cuerpo, alma y espíritu. Entonces esa alma, ese cuerpo son emocionales, así somos creados, así estamos formados. Entonces tenemos emociones, ¿sí? Pero justamente desde el punto de vista psicológico se libera esa ira, esa venganza que muchas veces sentimos cuando nos hacen daño, cuando tenemos tanto dolor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queremos hacer justicia por nuestros propios medios, porque nos parece injusto lo que nos hicieron, lo que nos está pasando. ¿Sí? Y esto no significa, es decir, el perdonar no significa justificar una ofensa. Es decir, bueno, pues está bien lo que hizo, no importa, ¿no? Sino reconciliarse con ese evento doloroso. No justificar la ofensa, ¿sí? Eso debemos tener bastante claro, porque no podemos por ningún motivo justificar el pecado, justificar una falta que un ofensor cometa contra nosotros, pero sí podemos reconciliarnos con ese evento que nos dio dolor para nosotros recuperar ese bienestar emocional, ¿sí? Esto desde el punto de vista de psicología como cuerpo, ¿sí? Como alma. Ahora, desde el punto de vista espiritual, es un acto de amor y gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo no merecido. Por gracia somos salvos, por gracia y por misericordia Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Nos permite liberar el corazón de esas cargas emocionales. Por eso, desde el ámbito espiritual, aquí ya se menciona el nombre de Dios, se menciona esa restauración de esa conexión con Dios y con los demás. Si no perdonamos, no podemos y se nos interrumpe esa conexión con el Padre Celestial. Y aparte de ello, es un mandato divino y ya vamos a ver por qué. Este es un afiche que, bueno, está mucho en redes. Hoy estuve pues viendo algunas redes y justamente me encuentro con este afiche que me gustó mucho porque es bastante completo y que resume básicamente lo que hemos visto sobre la palabra perdonar, sobre lo que en realidad significa, ¿sí? Y hemos visto perder y donar, ¿sí? Como lo vimos en un inicio. Perder para ganar, perder, soltar, dejar ir la raíz de amargura del corazón. Es una decisión que nosotros tomamos, es algo que lo hacemos por convicción. Dejamos ir ese veneno que está en nuestra alma. ¿Sí? Muchas veces, y he escuchado muchísimo la frase de que la falta de perdón es como tomar nosotros el veneno y esperar que el otro muera cuando en realidad nosotros nos estamos matando con ese veneno. Por eso aquí habla de veneno del alma. ¿Y qué significa donar? Sembrar para cosechar, dar amor. Es la cura para restaurar el alma, dar sin pedir, ¿sí? Dar ese amor desinteresado, que primero nos viene de Dios. Y aquí les quiero mencionar un versículo hermoso de Lucas 7:47. Recordemos esta historia cuando el Señor Jesucristo visitó la casa de un fariseo que se llamaba Simón. Este fariseo lo invitó al Señor Jesucristo a comer en su casa, ¿sí? Pero al enterarse una mujer de mala vida, digámoslo así, que el Señor Jesucristo estaba en la casa de este fariseo, ella entró y empezó a lavar los pies del Señor Jesucristo. Ella se postró ante el Señor Jesucristo arrepentida con esa convicción de arrepentimiento, de dolor por todo su pecado, con ese amor al Señor, a lavarle los pies con un perfume que ella había llevado y le secaba con sus cabellos los pies al Señor.
Y el Señor Jesucristo dice esta frase justamente en este versículo de el Evangelio de Lucas: el que mucho perdona, mucho ama. ¿Sí? Y esta mujer fue perdonada de todos sus pecados porque amó, porque demostró amor. ¿Sí? Y mientras más uno tiene ese amor y mientras más tiene uno ese perdón de Dios por las cosas que hemos hecho, más perdón podemos otorgar también. Y eso es lo que quiere decir este versículo hermoso. A mí me fascina. Aquí está justamente una imagen de aquella escena de esta mujer arrepentida postrada a los pies de Cristo para recibir ese perdón y ella brindando ese amor. Ahora vamos a ver un video. Esta historia la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Es una historia fascinante que surge a raíz de una pregunta sencilla de Pedro. Pedro pregunta al Señor Jesucristo si cuando alguien le falla, si alguien peca contra él, le tiene que perdonar 7 veces. Y el Señor Jesucristo en su sabiduría responde: no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero mejor veámoslo, mis queridos amigos. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y justamente, mis queridos amigos, luego de ver esta historia maravillosa en donde el Señor Jesucristo compara el reino de los cielos justamente con un rey que perdona
una deuda a su siervo y luego ese mismo siervo va y no le perdona una deuda mucho más pequeña a su consiervo. Y así somos. Por eso el Señor Jesucristo en su sabiduría nuevamente comenta, ¿sí? Y dice y compara justamente esta historia que le cuenta, en este caso a Pedro, ¿no? Que fue el que tenía esa inquietud de cuántas veces perdonar. Y aquí quiero resaltar algo muy importante y es el versículo 34 y 35. Recordemos que estábamos en Mateo. Capítulo 18, versículos del 21 al 35, pero quiero rescatar justamente esa última parte de los versículos 34 y 35 que dice así el Señor Jesucristo. Entonces su Señor, refiriéndose al rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Si me ayudan con los micrófonos, por favor, para poder continuar. Dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos por sus ofensas. Y justamente en esta lámina vemos lo que causa la falta de perdón, lo que también generaría. Y en primer lugar, tomando lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 34 de Mateo 18, la falta de perdón nos entrega a los verdugos, nos entrega a los torturadores. ¿Y qué es esa tortura que recibimos, que nosotros mismos nos la ganamos como consecuencia de nuestra falta de perdón? Es un tormento constante, es un sufrimiento que nosotros como seres humanos tenemos por no perdonar. Nos causa dolor físico, dolor en el corazón, no nos deja dormir, nos provoca enfermedades que ya vamos a ver más adelante, todo lo que causa. Nos genera amargura, una raíz de amargura que se nos nota en nuestra forma de mirar inclusive. Recordemos que nuestros ojos son los espejos de nuestra alma. Se nos nota en nuestra forma ya inclusive de caminar, de andar, de actuar. Nos abate emocionalmente la falta de perdón. Y esa justamente es la tortura. Son los verdugos a los que se refiere el Señor Jesucristo. Y por eso cierra diciendo que así hará nuestro Padre Celestial. Si no perdonamos, nos entregará a los torturadores, ¿sí? Y justamente por ese temor a los verdugos es la principal razón del Señor Jesucristo para Él perdonarnos sin límites y también para que Él nos pida, para que Él quiera, desee, anhele que perdonemos a los demás. Amados, y no solo 7 sino hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 no son 490 veces, sino toda nuestra vida, mientras se nos dé una nueva oportunidad para estar en paz con nosotros mismos, en paz con Dios y con nosotros mismos. ¿Qué más? ¿Qué más genera la falta de perdón? Un sufrimiento prolongado, no es un sufrimiento momentáneo, no es que mañana se me pasa, no es que perdono y no olvido. Por supuesto que perdonamos y no olvidamos porque no perdemos la memoria. El perdonar no significa olvidar, significa recordar la ofensa y que ya no te duela más, que ya la soltaste. Eso significa en realidad perdonar. Pero la falta de perdón mantiene el resentimiento y nos hace también lo que se llama la rumiación mental. Estamos rumiando el mismo pensamiento a cada momento, hasta nos podemos volver cansones, hablando de lo mismo, hablando de la misma situación, del dolor que nos causaron, esa cosa que no nos deja ni siquiera pensar, dormir, estar en paz. Tenemos eso en la mente todo el tiempo. Recordemos que la mente, bueno, a la mente, a veces en psicología, tengo unas amigas psicólogas, le llaman la loca de la casa. La mente siempre está pues divagando, pensando y tenemos que ser muy cuidadosos
con nuestra mente y con lo que pensamos. Y justamente se sigue reviviendo esa ofensa en la mente, ¿sí? Y bueno, podemos hablar de muchísimas ofensas, en este caso, mis amados, mis queridos amigos, eh, ofensas tal vez de una mujer que te fue infiel, tal vez de un marido que te trata mal, que te pega, ofensas de hijos malagradecidos que te han dicho groserías y a pesar de ello tú los amas, tú los perdonas. Pueden ser ofensas tal vez mucho más terribles, una violación por la que pasaste, un abuso, alguien que te estafó, alguien que te robó, alguien que mató a algún ser querido tuyo, alguien que por robarte te mató, una mala práctica médica que hizo que tal vez eh, tu cuerpo ya no esté funcionando como debería. Tantas cosas, una mala práctica que inclusive pudo matar a un ser querido tuyo. Y tantas cosas que uno como humano puede catalogar como imperdonable. Yo no puedo perdonar esto, no puedo, pero Dios nos dice que sí. Con ayuda de Él lo podemos hacer. Se sigue reviviendo esta ofensa y la amígdala, que justamente es la parte cerebral encargada de detectar peligros, va a interpretar ese daño como una amenaza constante y vamos a sentirnos en todo momento inquietos, amenazados. Se libera cortisol, la adrenalina, que son hormonas que causan estrés. Y esta palabra tan de moda, todo el mundo está estresado últimamente, pero no nos damos cuenta que albergamos resentimiento en nuestro corazón. Tenemos odio inclusive y peleas, distanciamientos, resentimientos entre familias, entre amigos queridos por temas del gobierno, por las elecciones, hasta por temas de religión peleamos. Peleamos por deporte, peleamos porque abrimos los ojos, mis amados, en lugar de abrir los ojos y agradecer porque tenemos un nuevo día de vida. Nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir y a guardar resentimiento si alguien no piensa igual que nosotros. Nosotros en nuestro país estamos cercanos a elecciones. ¿Cuántas cosas he leído, mis amados? ¿Cuánto dolor por un país dividido? Todo eso es falta de perdón. Y si ahora estamos así, es porque de alguna manera lo merecemos. Y esos son nuestros torturadores. Eso que estamos viviendo ahora por la división de un país tan rico que debería estar unido, mis amados. Sentimientos de amargura, de culpa, de desesperanza, ya no confiamos en nadie. Y aquí vienen también ya los problemas y repercuten en la salud. Nos sentimos fatigados, cansados, tenemos problemas estomacales, no sabemos por qué, nos duele el cuerpo, tenemos angustia, ansiedad, depresión, tenemos todo esto que nos da ahora también tan de moda la ansiedad, inclusive desde niños, porque nosotros a veces como padres les podemos transmitir aquello, esa amargura, esa incomodidad que tenemos en nuestro corazón, que son estorbos que no nos dejan avanzar. Es como llevar una mochila pesada todo el tiempo y querer con esa mochila hacer nuestras actividades normales y no podemos avanzar. Trastornos psicosomáticos, ya enfermedades del corazón, hipertensión arterial, tanta gente hipertensa y me incluyo, de estas enfermedades que surgen de repente, dicen, sí, es por la edad. Sí, tal vez es por la edad, pero tenemos que hacernos también un análisis interior y saber si es que queda algún pendiente todavía por perdonar, ¿sí? Si estamos molestos, inclusive, como les decía, con el gobierno, si estamos molestos con el jefe, con nuestro vecino, con las personas que nos hacen daño, ¿no? Sin ni siquiera pensar como les dije, en daños más graves que hayan cometido contra nosotros. A veces son cosas tan sencillas, pero todo guardamos en nuestro corazón. Una mala cara, la persona no me saludó, me cae mal tal persona. Terrible. Todo esto nos lleva inclusive a trastornos también del intestino, del estómago, gastritis. Todo el mundo tiene gastritis últimamente por el estrés, por el trabajo, por el corre-corre en el que vivimos. Todo eso
son estorbos en nuestro corazón, ¿ya? Trastornos también metabólicos, inmunológicos, todos estos temas ya de salud, diabetes, lupus, alergias, el cáncer, mis amados, los tumores, porque el cuerpo quiere gritar, el cuerpo quiere sacar todo eso que nos está estorbando en nuestro interior, ¿sí? Las migrañas, los dolores de cabeza, todo eso es por estar pensando y pensando, por estar rumiando el pensamiento, la mente, masticando lo mismo y lo mismo cada vez. Esto también impacta en la autoestima, mis amados, sobre todo también cuando tenemos falta de perdón hacia nosotros mismos. O muchas veces nos enojamos con el mismo Dios por cosas que nos pasan. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué, si Dios es amor, permite todo lo que está ocurriendo y nos molestamos con Dios? Mis amados, impactan las relaciones con los demás. Ya no nos aguantamos ni nosotros. Y como hay un desorden en general, porque cuando tenemos estorbos en nuestro corazón hay un desorden, recordemos que somos seres integrales, ¿sí? Y tenemos varias áreas en nuestra vida. Y una de ellas es el área financiera. Nos empieza a ir mal, inclusive financieramente. Como dice la palabra de Dios, el dinero cae como en bolsillo roto. Trabajas y trabajas y tu dinero cae en bolsillo roto, es porque algún estorbo hay. Y también nos damos cuenta que nuestras oraciones no son respondidas. No sé si les ha pasado que muchas veces pueden encontrarse con un Dios lejano, con un Dios que no responde, que clamas, que rezas, que oras y tu oración no se ve respondida. Justamente es porque tenemos algún estorbo que nos impide esa conexión con Dios. Dios nunca está lejano, Dios siempre está con nosotros. Nosotros ponemos esa barrera justamente por la falta de perdón. Y eso hace también que Dios deje de perdonarnos, mis amados. Recordemos cuando el Señor Jesucristo también, junto con sus discípulos, ellos le preguntan cómo deben orar. Le dice, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Recordemos esos hermosos versículos y les dice el Señor Jesucristo, ustedes deben orar así. ¿Quién no conoce esta magnífica oración que todos cada día la hacemos, ¿sí? Y recordemos también que no tiene que ser como vanas repeticiones, sino que debemos vivirla en nuestro corazón y decir esas palabras con convicción, sabiendo lo que estamos hablando con el Padre Celestial. Padre nuestro, y quiero que sigan conmigo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor Jesucristo enseñó a orar así. Y aquí resalto algo muy importante. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es, si ustedes se dan cuenta, la única línea con condicionante en la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Es el único condicionante. Nada más tiene condicionante. No tiene condicionante. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero sí el perdón, que nos perdone nuestras ofensas el Padre, como también nosotros perdonamos. Eso quiere decir que nosotros también perdonamos. Si no, no podemos pedir al Señor que nos perdone. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno o del mal, como generalmente se conoce. Y este versículo o esta oración maravillosa está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Y nuevamente aquí quiero resaltar los versículos 14 y 15 que dice el Señor Jesucristo, ya no como oración, sino como enseñanza a sus discípulos y a todos nosotros. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Qué fuerte. El Señor Jesucristo nuevamente en su firmeza
y siendo confrontativo como lo es, al finalizar la oración, al enseñarnos a orar, a pedir al Padre, Él nos dice al final que si perdonamos, también se nos perdonará, pero si no perdonamos, tampoco el Padre nos perdonará. Entonces, prácticamente se convierte en un mandato, como lo decíamos anteriormente. Y aquí les quiero compartir una historia. Era un asesino en serie, pues conocido como el asesino de Green River. Él se llama Gary Ridgway. Y bueno, él mató a 49 mujeres, aunque él mismo confesó que fueron hasta 79 o más también. Fue su juicio en el año 2003 y pues estaban ahí obviamente los miembros del tribunal, estaba el jurado y estaban familiares de las víctimas. Y solamente pongamos atención y veamos las caras. Miren la cara que está aquí de una de las familiares de una de las mujeres asesinadas y veamos el odio, veamos la manifestación del rencor. Con justa razón, mis queridos amigos, les mataron su familia, les mataron sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus abuelas, tal vez, sus esposas. Hay personas allí que hablan con mucho odio, pero veamos el desenlace de este juicio. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad, cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Entonces sabemos, mis queridos amigos, que perdonar no es fácil, no es fácil. Y vimos solamente dos de los deseos para ese hombre, para ese asesino. Pero al final vimos a un padre de una de las asesinadas que perdona, pero reconoce que le fue difícil y cambia la actitud del asesino, del acusado. Al inicio, y como muestra el reportaje, estaba con frialdad. Pues decía remordimiento, pero en realidad sí, tal vez tenía remordimiento. El remordimiento es distinto al arrepentimiento genuino. El remordimiento es temporal, es una culpa temporal que puedes sentir, pero no hay un cambio genuino. Pero al final en sus palabras, ya pues al recibir no sé cuántas cadenas perpetuas y luego de recibir el perdón de ese padre, él cambia su actitud y ahí sí muestra un arrepentimiento genuino y pide perdón él también. Él pide perdón por el daño que hizo. Y entonces sabemos que perdonar no es fácil y humanamente no es fácil. No es fácil perdonar un asesinato, una violación, una mala práctica, un robo que te dejó en la quiebra, una persona que te mintió, una persona que te fue infiel, alguien que cada día te maltrata. No es fácil, mis amados, pero con la ayuda de Dios se puede hacer y no es imposible. Y aquí les traigo, mis queridos amigos, un listadito de requisitos para el perdón duradero. Y ya vamos a ver también los pasos para llegar a perdonar, ¿sí? Y primero hay que abrir el corazón sabiendo todas estas verdades de que el perdón es es un mandato, se hace por obediencia, primero por amor a Dios, ¿sí? Le dejamos la carga a Él, le dejamos nuestro problema a Él y Él es el que hace la justicia, Él es el que toma la venganza por nosotros, ¿sí?
muchas veces habremos querido vengarnos, sintamos mucho coraje en nuestro interior, ¿sí? Y que lo albergamos y esto se convierte también en enfermedades para nosotros, como ya lo dijimos. Pero si abrimos nuestro corazón y nos preparamos para perdonar, está dado el primer paso, está dada la decisión ya de perdonar, extender la compasión hacia la persona que necesitas perdonar. Amados, ¿cómo extendemos compasión hacia alguien que nos hirió? Primero, orando. No podemos hacerlo si no oramos. Recordemos que la falta de perdón es como tener a un preso permanente o a una persona atada con una esposa en la mano de él y una esposa en la mano nuestra, y tenerlo atado permanentemente y esa carga que no nos deja avanzar. Pues el Señor nos manda a extender compasión o misericordia, así como Él la tuvo por nosotros. Miren esta frase que dice aquí. Dice, perdonar es liberar a un preso y luego descubrir que el prisionero eras tú, porque somos nosotros los prisioneros. La otra persona, sí, hemos visto este caso, se ha hecho la justicia terrenal, pero muchas veces no nos van a pedir ni disculpas, ni perdón. Muchas veces no se dan ni cuenta del daño terrible que hicieron. Muchas veces no se van a acercar. O tal vez esa persona ya murió, ya no está aquí. Tu agresor, la persona que te hizo mal, ya no está, ya no puedes hablar con él. Tú tienes que tomar la decisión de liberar a esa persona de la prisión de tu corazón. Y es importante hacer un inventario de cada falta, cada ofensa, cada error. A veces solamente decimos el nombre y perdonamos a la persona, pero es necesario, mi querido amigo, mi querida amiga, recordar absolutamente todo, cada una de las faltas, y lo que se va a perdonar es a la persona por cada una de las faltas, por cada pecado cometido, por cada herida que te hizo, no a la persona en general por todo. Y al final, lo más complicado de todo, bendecir y tratar de hacer el bien. Paga mal con bien, dice la palabra del Señor. No pagues nunca mal con mal. Paga el mal con el bien. Si no estamos directamente conectados en el espíritu, no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas y en nuestra carne. Pero ese es el requisito o los 5 requisitos para el perdón duradero. ¿Por qué? Porque luego tal vez esa persona vuelva a ofender, vuelva a fallar. Y si nosotros no hemos terminado con todo el proceso, nos vamos a volver a enojar. Tal vez les ha pasado, y a mí sí, que yo he creído perdonar a alguien y luego me vuelve el recuerdo y vuelvo a molestarme. Y tal vez porque la persona volvió a fallar o yo volví a recordar, eso significa que no hice el círculo completo, el ciclo completo del perdón duradero. Es muy complicado hacerlo hasta que se vuelva un estilo de vida, mi amado, pero con la ayuda de Dios lo puede hacer. Usted no tiene que vivir con esa carga. Usted tiene que orar todos los días, rezar al Señor y pedir la convicción de perdón en su corazón, que el Señor le ayude a abrir su corazón. Y justamente más adelante ya están los pasos más específicos para perdonar. Y en primer lugar, la oración. Yo no puedo iniciar mi proceso de perdón sin orar. Primero tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a recordar. Puede haber cosas desde la niñez, inclusive mis amados, desde el vientre de su mamá, desde el vientre de su mamita, que tal vez los rechazó, que tal vez tuvo algún sentimiento de miedo, de rechazo hacia ustedes. Y ustedes en el vientre lo sienten, porque en el vientre sentimos todo. Y luego crecemos tal vez con esa timidez, con esa amargura, con esa tristeza que no sabemos de dónde sale. Es justamente por ese rechazo que pudimos vivir de pequeños, pero no lo recordamos porque estábamos en el vientre. Tal vez nuestra madre lo sabe, tal vez le dio miedo, tal vez crecemos con ese rencor porque
nos hicieron daño de niños. Ahora está de moda la palabra bullying, ¿no? Se burlaban de nosotros de niños, un profesor que nos maltrató, alguien que no nos valoró, mi papá o mi mamá que me insultaron, gente que no creyó en mí, gente que me dañó cuando yo estaba en plena formación. Muchas veces creo haber olvidado, creo haber perdonado, creo que todo está superado. No, mis amados, no está superado hasta que vuelva a revivir su pasado y traiga a su mente las personas que le fallaron y decida perdonar, soltar esa gente. Sáquese esa mochila pesada y deposítela al Señor, dele, pásele esa carga. El Señor dice que su yugo es ligero, su carga es ligera, su yugo es fácil, su yugo es ligero. El Señor nos pide que le dejemos nuestra carga, póstrese, llore, grite, haga lo que tenga que hacer, pero suelte, mi amado, suelte, ¿sí? Nombre con su boca las personas que quiere perdonar y enumere, como decía en la lámina anterior, herida por herida, herida específica, todo lo que ocurrió, cómo lo hizo sentir, tal vez por qué la persona lo haría, tal vez nunca lo sabremos, pero usted sí sabe que ha decidido a perdonar y ahí ya puede abrir su corazón para el perdón, extender misericordia, ponerse en el lugar del otro. Y aquí viene la parte de la empatía. No lo van a poder lograr si es que no han hecho los pasos previos. No podemos tener empatía y pensar, bueno, yo voy a tener compasión y a pensar por qué lo habrá hecho. Ojo, no justificar, pero sí extender compasión, ponerme en el lugar de la persona que fue el ofensor, liberarlo de la prisión de mi corazón, liberar, decidir liberar, perdonar nuevamente a cada persona, ¿sí? Porque primero lo nombro, primero recuerdo, lo escribo y decido perdonar y al final nuevamente bendecir a la persona, que le vaya bien. Este problema ya no es mío, se hará justicia, la justicia divina, la justicia terrenal, pero no estar esperando venganza. Y amados, aquí les tengo una buena noticia. No es malo querer la venganza. La misma venganza es del Señor. El Señor nos dice en su palabra, y les quiero leer aquí un versículo. Unos versículos están en Romanos capítulo 12, dice el apóstol Pablo, él escribió la carta a los romanos. Dice, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Creámosle al Señor. Él dice, Él pagará, Él se vengará por nosotros, ¿sí? Por eso también dice ya en el versículo 21 lo que ya les mencioné anteriormente. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Y dice un poco antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Pero no es la idea de hacer eso para que le arda la cara a nadie o poner la otra mejilla para que nos sigan dañando a nosotros. Se refiere, y aquí viene la diferencia de la restauración y la restitución. El que nosotros perdonemos no quiere decir que la relación continúa igual, no quiere decir que la relación va a ser restaurada necesariamente. Si es un esposo, una esposa y existe infidelidad, existe maltrato psicológico, físico, ya un tema que inclusive va hasta el ámbito legal. Existe violencia intrafamiliar, un padre que maltrata, una madre que maltrata a sus hijos, que maltrata a los adultos mayores en su casa. Si existe este tipo de cosas, no es tan fácil que la relación vuelva a restaurarse, si es que ya entra en el ámbito legal, aunque Dios puede hacer todo, Él es todopoderoso y todo lo restaura. Quedan esas marcas, sí, y las marcas se van a seguir viendo, sí. Es difícil restaurar, pero para poder restaurar se necesitan dos, pero su parte ya está hecha, el perdón ya ha sido otorgado.
si la otra persona regresa y hay un cambio de actitud, hay un arrepentimiento genuino, con ayuda de Dios hay también un cambio en su carácter, en su forma de actuar, de reaccionar, y sigue un acompañamiento permanente, tanto psicológico como espiritual, un acompañamiento constante más que permanente, y puede lograr la relación restaurarse. Gracias a Dios, bienvenido sea, pero muchas veces no. Y como le dije anteriormente, puede ser que la persona ya no esté aquí, puede ser que ya haya muerto. No se preocupe, puede también hacer este ejercicio y hacer un ejercicio muy bonito que se llama la silla vacía, cuando no tiene la persona al alcance. Obviamente no va a remover pues cosas del pasado y tener a la persona al frente. Usted puede hacer el ejercicio de la silla vacía, hacer como que la persona está sentada frente a usted y usted le habla a esa persona y la suelta, la perdona. ¿Sí? Y asimismo para recibir perdón de alguien, ¿sí? Usted no necesariamente va a tener a todas las personas que usted ofendió. Usted también hace ese ejercicio, o también ayuda muchísimo escribir una carta, escribirle a la persona que le ofendió y desahogarse todo lo que usted pueda, con la silla vacía, con la carta o con alguien de mucha confianza que haga las veces de esa persona, sobre todo si esta persona ya no está al alcance. Y reciba, mi querido amigo, la paz de perdonar a otros, ¿sí? Es importantísimo al final confesar los pecados. Confiese y pida perdón a Dios por su falta de perdón. Pida perdón a Dios, porque eso sí es un pecado. Querer venganza no es un pecado, es normal y el mismo Señor lo, lo justifica, pero sí el no perdonar. Eso es un pecado que nos interrumpe nuestra relación con Dios. Confiese ese pecado. Pídale perdón a Dios por no haber querido perdonar antes. Pero nunca es tarde. El Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Y agradezca a Dios por ayudarle a perdonar, a acabar con ese tormento, con esa tortura que ya vimos de qué se trata. Y repita cada día ante Dios, he perdonado a todos por todo, a todos por todo. Y mis amados, cada día vamos a tener gente que perdonar. Cada día nos va a fallar nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo, el que vive con nosotros, el que está a nuestro lado, el que vemos todos los días y los que no vemos también. Nos vamos a enterar de cosas que nos duelen, vamos a leer noticias fuertes que nos afligen el corazón. Cada día, mis amados, ante Dios, perdonemos a todos por todo, para poder vivir en paz, tranquilamente, con ayuda de Dios. Y aquí les traigo unos formularitos bueno, ayudan muchísimo para hacer ese inventario que les mencionaba. En primer lugar, ¿a quiénes debo perdonar? ¿Sí? Y tenemos aquí algunas columnas que les voy a ir mostrando. La primera columna, pues tiene que colocar todos los nombres de los ofensores, las personas que le hicieron daño a usted. Luego, ¿qué fue lo que ocurrió? Tiene que poner exactamente y muy detalladamente lo que ocurrió. Esto no es de un día para otro, esto toma tiempo, mi amado, pero el primer paso está dado, que es la decisión de perdonar. Luego, indicar qué efecto le produjo a usted en su vida lo que pasó con esa persona. ¿Qué le causó a usted? ¿Sí? Y también puede haber la opción de que algo de responsabilidad tenga usted con lo que ocurrió, ¿sí? O tal vez usted fue el primer agresor y luego la otra persona le respondió. Bueno, puede darse o no. A lo mejor usted no tuvo la culpa de nada y fue el agredido. Entonces puede colocar en estas 4 columnas el inventario. Esto se llama el inventario del perdón. ¿A quiénes debe usted perdonar? Es más, puede ponerse allí a usted mismo, puede poner allí a Dios, a sus padres, sus hermanos, sus maestros, sus compañeros de clase, bueno, todas las personas que se le vengan a la mente. Recordemos que primero hay que orar pidiendo al Espíritu Santo. Y al final, justamente, para cerrar el tema del perdón, por amor y obediencia a Dios, decide perdonar a todas estas personas que están en esa lista y renuncio a mantener resentimiento, tomar acciones de venganza y llevar cuenta de las ofensas. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Esa es una declaración que usted hace al final, soltando a esa gente, porque el Señor se encarga, mi amado. Pero también hay los pasos para pedir perdón. Así como estamos recordando las personas que nos ofendieron, nosotros también ofendemos, amados. Nosotros también hacemos daño, y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, vamos a colocar también los nombres de quienes nosotros dañamos. ¿Qué ocurrió? ¿De qué manera los herimos? Si es que fue un daño físico, moral, psicológico, bullying, humillación. Ahora que hay el tema de redes sociales, tantas cosas que hay entre los jóvenes. Los jóvenes también tienen mucha falta de perdón. Qué doloroso, mis amados, qué doloroso. ¿Existe la posibilidad de pedir perdón? Si es que sí, excelente, escríbalo. Si es que no, haga lo de la silla vacía y pida perdón a la persona que usted se imagina que está en esa silla, o escriba una carta, que es muy terapéutico también. Y de igual manera, al final usted ora ante Dios: pido perdón a todas estas personas por las ofensas, deudas pendientes y dolor que causé. Decido tomar las acciones posibles y necesarias para procurar la paz y la restitución. ¿Sí? Entonces, le quiero ya ir cerrando con un video sobre la paz y sanidad que da el perdón. ¿Sí? Todos muy atentos, por favor. Toño, ¿de dónde eres tú? De aquí de Guadalajara, Tapatío. Y Dios nuestro Señor nos prestó 3 hijas. ¿3 hijas? Sí. ¿Tú también? También. Mis niñas cuando estaban pequeñitas les encantaba jugar así como estos niños aquí en la calle. Hola, chicos. El 17 de agosto del 2006, estando jugando afuera de la calle, Janet, hermosa, güerita, de ojos azules, preciosa mi niña, una niña muy, muy alegre, junto con sus primitos estaban jugando a los listones, cuando de pronto se desató una balacera entre los jóvenes, entre las pandillas, y en ese momento las mismas balas iban a dirección donde estaban las niñas, y justamente donde estaba mi hija, Janet, sentada, en ese momento le atravesó el cráneo una bala a mi niña, la metieron a quirófano, le hicieron una operación, me hablaron a mí el doctor personalmente y me dice: señor, su hija ha sufrido 2 infartos. Yo recuerdo, Juan Manuel, cuando en ese momento en el hospital civil me hinqué, levanté mis manos y me postré en el piso y yo le decía: Señor, permíteme amarte en el dolor. Quiero amarte en el dolor y permíteme que mi corazón siempre te ame, pero lo más importante, que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento, Juan Manuel, nuevamente el doctor me habló y me dice: señor, dice, su hija ha fallecido. Uno como papá, pues también ahí, su alma se muere, siente que se muere, pero la fe es lo que me ha mantenido firme, de pie para vivir esta tribulación, esta situación difícil. Mi esposa, Rosario, desecha. Esta Cristina, la gemelita, desecha. Marianita, desecha. A los 4 años detuvieron al mismo joven, el quien asesinó a mi hija. Y yo te expreso y te platico, después de 4 años, al verlo en televisión, Juan Manuel, porque recibí una llamada y me dijeron: Toño, en este momento van a pasar en televisión, detuvieron al joven que mató a tu hija. Yo te lo expreso, en ese momento cuando vi al asesino, se abrió la llaga nuevamente y empecé a llorar, yo recuerdo. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero sembrar amor donde hay odio. Lo detuvieron un día 12 de noviembre y el día 17 de noviembre, Juan Manuel, fui a buscarlo hasta la misma prisión en Puente Grande, aquí en Guadalajara. Cuando llegué y lo tomé del hombro al mismo asesino, al quien mató a Janet. Y yo sentía ese gozo, esa alegría, esa felicidad. Nunca sentí odio, Juan Manuel. Nunca sentí odio.
y le dije, joven, yo soy el papá de esta niña que fue asesinada. En ese momento, llorando, él llorando sin poder detenerse, yo le dije, te perdono por lo que hiciste. Te amo en el nombre de Jesús por lo que hiciste. O sea que tú perdonaste a ese muchacho sin que él te hubiera pedido perdón. Donde quiera que se encuentre este joven, yo le bendigo. Le pido al Señor la gracia que toque su corazón para que no vuelva a cometer más males ni más delitos. ¿Cómo tienes tanta paz? ¿Cómo puedes contar esto con serenidad, con alegría? ¿Cómo lo haces? Sencillo, que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado cómo debemos de amar y de perdonar y de ser misericordiosos. Y si Él me ha enseñado, si Él me ha formado, yo anhelo vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias, Juan Manuel. Yo te escucho y digo, pero este hombre ha conocido alguna vez el odio. ¿Tú sabes lo que es odiar? ¿Tú sabes lo que es esa sensación tan frustrante del rencor? Yo sí lo he vivido, Juan Manuel. Déjate cuento algo. Yo recibí abuso sexual cuando estaba pequeñito. Y todo eso yo lo perdoné. Sentí mucho odio, mucha amargura, el deseo de vengarme y mucha rabia internamente, y yo quería morirme. Pero solamente Dios fue el quien sanó mi corazón, y te lo puedo expresar porque yo lo viví personalmente, todo ese odio y esa amargura que yo viví internamente desde muchos años. ¿Y también eso lo has conseguido perdonar? También lo he perdonado eso. Y soy libre y soy feliz. Y además se te nota. Amén. Muchas gracias, ¿eh? Ay, hermanito, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Con Dios todo se puede. Todo se puede. Amados, esta historia es un extracto de una película muy bonita que se llama El mayor regalo. El mayor regalo es el perdón, el mayor regalo de amor que podemos dar. Primero, por amor a Dios, por obediencia y amor al prójimo, como nuestro Señor Jesucristo nos manda, es el perdón. Estas historias fuertes que hemos visto y muchas otras más, las que ustedes mismos, que solo Dios sabe lo que ha vivido cada uno, es posible. Con Dios todo es posible, como dice al final de este video. Y para cerrar, como conclusiones, el perdón es una muestra de amor y obediencia a Dios, ¿sí? Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a decidir perdonar por amor a Él y se va a convertir en un estilo de vida, ¿sí? Y prepárese, porque el perdón y esa decisión abre las puertas de los cielos para que las oraciones por fin sean respondidas, para que ya no sienta a un Dios lejano, sino que esté un Dios directamente con usted, un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que se agrada en su corazón perdonador, ¿sí? Decídase perdonar hoy, prepárese para recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. No interrumpa, no ponga las barreras, pida sanidad, pero perdone, pida milagros, pida bendiciones, que como hijos de Dios las pedimos siempre, clamamos por bendición, pero a la vez perdonemos, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y convirtámonos todos en perdonadores. Bienvenidos al Club del Perdón. Obtengamos la libertad y déjenle el resto a Dios. Ya vimos que Él es quien hará justicia, porque Él es el único juez justo. Les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga, y estoy a las órdenes por si tienen preguntas o algún tema adicional, algún testimonio que alguno de ustedes quiera compartirnos. Aquí están mis datos también. Estoy a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Elsie, gracias por esta magnífica charla que nos has traído sobre el perdón. Creo que a muchos les ha llegado bastante fuerte, muy importante, muy impactante, y esos testimonios tan maravillosos. Este, si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta, en honor al tiempo, concisa, precisa, sí, por favor. Adelante, hermano.
Hola, ¿cómo estás, Juanito? Hola, Sorayita, adelante. Saludo para la hermana Betsy. Bien, sí, yo tengo una inquietud. Pues nosotros todos sabemos, pues, más que todo, lo poco que he leído, pues, que todos nacemos con esa capacidad de perdonar. ¿Será porque es parte de la naturaleza de Dios o también porque es uno de los mandamientos? Y bueno, y también el perdón es un tema muy reconocido y principal en la Biblia. Pero al medio que va pasando el tiempo, las personas que son, incluso están en el camino de Dios, les cuesta perdonar. Incluso han estudiado los sacramentos, van a la iglesia, oran, pero les cuesta perdonar a algunas personas religiosas. ¿Y a qué se basa eso, hermana Betty? Esta es mi inquietud. Gracias. Gracias, Soraya, por la pregunta y completamente válida. Somos humanos e imperfectos. El único perfecto es Dios, el único perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él es el infalible, nosotros no. Por eso a veces cuando nos fijamos en el hermano, en el prójimo, como yo decía, ¿no? Se nos dificulta mucho más, porque peor aún si son hermanos de la iglesia, si son personas que están sirviendo en la iglesia, personas que conocemos que deberían ser más espirituales que carnales. Pero recordemos que estamos formados también por este cuerpo corrupto, este cuerpo imperfecto, que es mortal, que es pasajero. Pero nuestro espíritu es el que debe prevalecer. Cuando nosotros estamos directamente conectados con Dios, cuando hay una relación real con Él, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos hacerlo. Se nos hace más fácil. Ya vimos que es difícil, ¿no? Y como usted menciona, Soraya, es complicado porque, bueno, nos dejamos llevar por el mundo, por la carnalidad, por el que dirán, por la persona que está a nuestro lado. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos. ¿Sí? Entonces, es parte de nuestra naturaleza de humanos. Es normal, pero no debería ser nuestro estilo de vida como hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a estar luchando con eso cada día. ¿Sí? Es normal, es difícil encontrar un perdonador nato, el único pues misericordioso y que inclusive tenía los cuatro tipos de temperamentos, es el Señor Jesucristo. Nosotros no, cada uno tiene caracteres distintos, temperamentos distintos y es difícil compaginar unos con otros, ¿no? Por eso hay tantos conflictos cuando convivimos. ¿No? Y en todo ámbito, cuando tenemos que compartir con personas, tratar con personas es lo más difícil. Entonces, hermana, no se rinda. Usted tome la decisión de perdonar, que el hermano tendrá su propio proceso con Dios. Cada uno lo tomamos diferente, algunos nos demoramos más que otros, algunos lo tratamos de hacer todos los días, algunos no pueden, algunos no podemos, algunos volvemos a recordar y nos sigue doliendo. Con lo que hemos visto hoy nos damos cuenta que hay pasos para perdonar, ¿sí? Y si no cerramos ese ciclo, no vamos a poder decir que hemos completamente perdonado. ¿Sí? Y cuando tengamos alguna dolencia, inclusive en nuestro cuerpo, es también porque tenemos algún estorbo en nuestro corazón. Entonces usted decida perdonar y pida también, pida a Dios por el hermano que aún no perdona, por el hermano que está mal, por el hermano que está molesto, por el hermano que se le dificulta. Recordemos que debemos orar los unos por los otros. Eso también nos enseñó el Señor Jesucristo, a orar los unos por los otros. Es difícil. Mire que incluso el Señor nos manda a orar por quienes nos han hecho mal. Nos manda a orar por el prójimo, nos manda a orar por los gobernantes, nos manda a orar por todos. Y qué complicado es. ¿Cómo orar por alguien que tú crees que es injusto? ¿Cómo orar por alguien que te dañó? ¿Cómo orar por el hermano que se porta mal? Y eso cuando es hermano, peor cuando ni siquiera creen en Dios, cuando están alejados de la iglesia, cuando son hermanos que son agnósticos, ateos y bueno, ahora tantas modalidades que hay. Todo esto es difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Gracias por tu pregunta, Soraya. Gracias también, hermana. Gracias. Buenas noches, hermana. Buenas noches con todo. Precisamente ayer a mí me pasó algo.
referente al tema del perdón. O sea, tuve un chat con una persona. Entonces, una conversación normal, sin ofensas, sin nada malo por el estilo, pero fue que esta persona como que no le gustó igual el comentario y me dijo algo y yo lo que simplemente escribo, digo, bueno, disculpa y retiro lo dicho. Yo puse así. Pero esta persona viene y me reputa y me dice, no, dice, pídele perdón a Dios. Tú no tienes por qué pedirle perdón a un hombre, que el hombre es pecador, nosotros somos pecadores. Tú tienes que pedirles perdón a Dios. Pero a mí me impactó eso porque lo poco o mucho que yo he aprendido no es así. Y como se hizo la lectura de Jesús cuando dijo que teníamos que perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es eso? O sea, no sé si él no sabe de la lectura, nunca leyó la Biblia o nunca ha escuchado la Biblia, esta parte de la Biblia. Entonces digo, no sé, y es una persona bien conocedora de las cosas de Dios. Y me dice, esto a mí, entonces a mí yo me quedé como las locas, dicen mis hijas, pero al mismo tiempo fui a misa y yo pregunté a una persona, le digo, usted sabe mucho más que yo. Dígame y explíqueme que no entiendo el por qué se me respondió de esa manera, le digo, cuando yo sé que no es así. Porque si yo ofendo a una persona y me arrepiento y le pido perdón, se supone que eso es sano, tanto como para mí o como para la otra persona. Entonces me dice, claro, es que también depende, dice, de la situación. Digo, pero es que yo no dije, no hice nada malo. Solo fue un comentario y pedí disculpas así y me dice que pida perdón a Dios, no al hombre pecador. Entonces, a mí me sonó arrogante, sin quererlo juzgar a esta persona, pero me pareció muy arrogante. Entonces, es difícil, como es verdad, en lo que dice usted. Yo he vivido muchas cosas y lo que yo también quiero comentar es otra cosa, de que cuando uno dice perdonar, pero como usted dice también, cuando uno recuerda, llora. Y uno se pone a llorar porque le está doliendo eso que recordó que ya parecía haber olvidado. Pero las personas dicen, es que si tú lloras es porque todavía no has sanado. Eso quisiera yo también saber, que mismo hay que sanar. Olvidar definitivamente, o cuál es el verdadero problema de esta parte, de que porque uno llora al recordar es porque no hemos sanado. Gracias, Bárbara. Gracias. Te voy a hacer referencia primero a la parte inicial de tu consulta. Justamente cuando nosotros tenemos esos comentarios, muchas veces de hermanos conocedores de la palabra, pero que a veces pueden llegar a ser piedra de tropiezo, pueden utilizar inclusive el nombre de Dios para hacernos confundir. Nosotros tenemos que ir inmediatamente a la fuente de la verdad. ¿Cuál es la fuente de la verdad? La palabra de Dios. Nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y justamente en Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, esto es dicho por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, porque a veces creemos que con las buenas obras, que ofrendando, que portándonos así bonito, vamos ya a alcanzar el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí primero tu ofrenda y anda primero a reconciliarte con tu hermano y entonces anda y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que debemos estar a cuentas con todo el mundo, que no sirve de nada estar ofrendando, porque si no se va a convertir en la ofrenda de Caín, porque no le agradaba al Señor la ofrenda de Caín y sí le agradó la ofrenda de Abel, porque el Señor es el que conoce nuestro corazón. Muchas veces podemos recitar la palabra, podemos andar con la Biblia bajo el brazo, pero no la vivimos. Y esa es la gran diferencia. La palabra de Dios no solo se la aprende o se la recita, se la vive, porque es nuestro manual de vida. Entonces, es muy cierto
que hay que reconciliarse con el hermano. Y lo que tú has hecho, Bárbara, pedir perdón por un error que cometiste, porque lo reconociste inclusive, está bien. Se fue de tu cancha, ahora quedó en la cancha de la otra persona. Y si la otra persona, a veces actuamos como los fariseos, ¿no? Recordemos que los fariseos eran quienes cuestionaban al Señor Jesucristo por todo. ¿No? Que porque andaba con prostitutas, porque andaba con los pecadores, porque andaba con estos y los otros, que andaba con cobradores de impuestos. Claro, él vino para estar con los enfermos, no con los sanos, porque los sanos no necesitan médico. Entonces hay a veces hermanos que se portan así, como fariseos, que tengamos discernimiento para poder filtrar todo lo que escuchamos y todo lo que leemos, ¿sí? Siempre pidamos a Dios ese discernimiento para poder quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Eso en el primer caso, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la otra pregunta, pues nuevamente, somos humanos, recordamos, ¿sí? Como les mencionaba, esto de perdono pero no olvido. Por supuesto que no hay que olvidar, no lo vamos a olvidar, no vamos a perder la memoria, como ya lo dije anteriormente. Y si tú tienes que llorar, llora y desahógate, desahógate con Dios. Si quieres, convérsalo con una buena amiga, con una persona cercana, pero sabia, no una persona que te dé mal consejo. También hay que pedir discernimiento al Señor, al Espíritu Santo para eso, para rodearnos de gente que edifique nuestra vida, no de gente que nos dé mal consejo. Recordemos que la sabiduría, en la abundancia de consejos está la sabiduría, pero en los buenos consejos. Entonces, si tú aún sigues afligida, te acuerdas y lloras, tal vez, pregúntale al Señor si queda algo en tu corazón, pero la idea no es olvidar, sino recordar y que ya no te duela. ¿Sí? Muchas veces yo cuando recuerdo algo lloro, pero muchas veces lloro de gratitud, de dónde el Señor me rescató, de dónde me sacó. A veces son lágrimas de gratitud. Aprende a reconocer también esas lágrimas, si son lágrimas de gozo, lágrimas de agradecimiento a Dios o lágrimas porque aún te duele. Bueno, si reconoces aquello, haz este ejercicio, el ejercicio de la silla vacía, no para remover con esa persona o esas personas que recuerdas, sino para soltar y por fin cerrar el ciclo del perdón. Es lo que te puedo decir, mi querida Bárbara. Sí, ok, muchas gracias. Quería comentar algo sobre lo de la silla. Yo estuve, bueno, pertenecía al grupo de los carismáticos y yo fui a la escuela de formación de los carismáticos por muchos años y en una de esas escuelitas, creo que fue en el segundo año que yo fui a estudiar, me hicieron hacer esa práctica de la silla. Yo tenía un pequeño dolor con mi papito que ya no está, él ya hace 15 años se fue y tenía un poco, creo que era un poco de resentimiento porque fue un esposo muy malo con mamá y yo tenía esa parte ahí y no la sanaba. A pesar que yo lo perdoné para cuando él murió todo, pero yo tenía eso ahí y entonces cuando me hicieron sentar en esa silla vacía al frente, yo ahí sí lloré mucho y hablé con él y yo le reclamé y yo le decía y le cuento que yo sentí hasta su abrazo después porque era un ejercicio. Entonces, después que perdonas, tienes que abrazar y todo eso. Y fue, pero súper reconfortante, le cuento. Y eso a mí sí me gustó. Y, y sobre lo que anteriormente yo le cuento que todas las cosas pasan por algo. Y este tema llegó así como dicen anillo al dedo. La persona con la que yo hablé en la iglesia ayer me comentó el mismo tema de Mateo. Me dijo entonces, ¿por qué hazte un favor? Dice, escríbele y mándale este versículo y este capítulo y etcétera, etcétera. Me dice para que lo lea, porque ahí está, que tú tienes que reconciliarte con su hermano para poder ir a a la ofrenda, pero yo a veces prefiero dejar las cosas ahí y ya no continuarlas. Muchísimas gracias, le agradezco. Pase bien. Gracias a ti, Bárbara, por el testimonio. Qué bueno que te haya funcionado lo de la silla vacía. Es un ejercicio terapéutico muy lindo. Les invito a todos a hacerlo. Y sí, esta frase, pues, que muchas veces mencionamos, ¿no? De que todo pasa por algo, también está en la Biblia, solo que con otras palabras. Romanos 8:28 nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien.
¿sí? Eso pues se reduce a todo pasa por algo, por alguna razón. Y tal vez Dios te quiere decir algo muy importante al haber mencionado a Mateo, ya que primero debemos hacer las paces con el hermano antes de ofrendar o antes de también orar inclusive, porque si no perdonamos, la oración, como suelo decir yo, no pasa del techo. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna preguntita para ir terminando? Sí, muchas gracias, ingeniera Elsie, por esta charla, ¿no? Gracias a los participantes por también estar participando en nuestras charlas con enfoque católico y con enfoque virtual. Dios mediante, antes de poner nuestros auspiciantes, también vamos a pedirles a las personas que voluntariamente deseen, pues, colaborar con este proyecto de formación gratuita, tanto en temas de católicos como en temas variados, ¿no? Temas de psicología, temas de crecimiento personal. Si desean que pueda seguir estos programas al aire de una manera ininterrumpida, inclusive con el Zoom pagado y todo, necesitamos la colaboración de ustedes, volverse auspiciantes dentro de los programas o en su defecto donar un valor que ustedes lo ponen, no lo ponemos nosotros, un valor voluntario. Si es así, por favor comunicarse con Juan Terán o conmigo, no Miguel Garate. Estaremos atentos a su buen corazón, pues a lo que puedan ustedes colaborar, ¿no? Y si es de auspicio, si tienen algún programa, algún restaurante, algún negocio, algún servicio que ustedes ofrecer, pueden también ponerse de auspiciantes, que ahí tenemos un valor para que puedan salir los auspicios en cada programa, ¿no? Muchas gracias. Y no sé, Juanito, antes de proyectar los auspiciantes, ¿algo deseas indicar? Solo agradecer a él, sí, ¿verdad?, por esta magnífica charla y esperar que nos vuelva a acompañar Dios mediante en otro momentito, otro espacio con otra magnífica conferencia. Adelante con tu despedida. Gracias. Agradecer a todos también quienes están con nosotros, nos ayudan, nos hacen que cada día este trabajo sea de mucho agrado para todos, ¿sí? No es tan fácil, pero todo lo que nos da es invalorable, no tiene valor, ¿no? Y eso es lo importante. Adelante, Juanito. Después yo uno nomás el auspicio. Tengo algún problema con el video. Ya. Sí, para que Sandri haga su despedida. Adelante, Sandri. Bueno, muy agradecida con todos. Gracias, Juanito. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias a quienes se dieron cita en este tiempo. Hemos compartido este tema maravilloso. Recordemos siempre ser perdonadores, ¿sí? Recordemos también siempre la palabra de Dios, acudir a este manual de vida. Siempre recordemos que la palabra de Dios es su carta de amor para nosotros y ahí está todo lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, les mando muchísimos abrazos y que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Muchas gracias. Bueno, los oficiantes de hoy, vos voy a nombrar, ¿no? Son la librería Jesús el Buen Pastor, de nuestro amigo Luis Velezaca, y también las consultas psicológicas de mi esposa Mónica Martínez, que es especialista en jóvenes, adolescentes y adultos. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Les invitamos para el próximo lunes, Dios mediante, 7 de abril, con la interesante charla Cómo descubrir tus fortalezas y debilidades para el éxito, con la coach de alto rendimiento, Pilar Correa, nuestra amiga. Ella desde Los Ángeles nos va a dar este tema, ¿sí? Entonces, un abrazo para todos, muchas bendiciones y nos vemos Dios mediante. Chao, chao, chao. Buenas noches, Dios Gracias. les bendiga. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, bendiciones.
Chao, muchas Bendiciones, gracias. Jesús, gracias. Wow, bendiciones a todos. Chao, Miguelito, cuídate.